Bien, como ustedes pueden apreciar, ya está con nosotros esta tarde nuestro compañero Víctor S. Peña. Víctor, qué gusto saludarte. Aquí estamos, gracias igualmente. El comentario editorial va en ese sentido, ¿no? Tiene que ver con las redes sociales, en especial es el Twitter, la decisión que toma el Estado de Veracruz de modificar su código penal en base a las sanciones que va a aplicar. Y bueno, por ahí tú has tratado de hacer un comparativo de cómo está también la situación en Coahuila. Entonces va en ese sentido, ¿verdad? Va en ese sentido. Entonces adelante, te escuchamos. Gracias, efectivamente. Muy buenas tardes. El tema, me parece, de la semana definitivamente se lo llevan los tuiteros, en el sentido de que, bueno, parece ya una novela larga respecto a esta situación que, como se comentaba apenas en la sección pasada, en el segmento pasado, es un tema que lleva más o menos un mes, cuando hace este mes precisamente dos tuiteros a través de 17 cuentas, son las detectadas, empezaron a difundir información que no solamente era falsa respecto a algunos ataques que se estaban dando supuestamente en escuelas, sino además también advertían de ataques que iba a haber contra bancos y de problemas que estaban existiendo con los niños, y todo esto, como se comentó ya en el segmento pasado, generó una situación de psicosis en el estado de Veracruz, en algunos municipios en lo particular, y de ahí una policía cibernética, así lo ha manejado el gobernador del estado de Veracruz. Detectaron estas 17 cuentas a través de las cuales se informaba de manera falsa esta situación que se ha estado desprendiendo. Capturan a las personas, las ingresan a la cárcel a través de, digamos, el delito de terrorismo equiparado y sabotaje, y comienza a integrarse la averiguación previa, digamos, para que el juez pudiera dictar sentencia. En ese ínter lo que sucede es que comienza a darse una presión por parte de los usuarios de esta red social llamada Twitter, y no nada más a través de ellos, sino a través de medios de comunicación, digamos, más tradicionales, como la prensa, como el radio y como la televisión. Y lo que sucedió precisamente a principios de esta semana, que pareciera termina con este episodio de la historia de Veracruz, es, como ya se comentó, la liberación de los tuiteros. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, o cuáles son los datos que podemos nosotros considerar de alguna forma para reflexionar respecto a lo que está sucediendo? Mire, las redes sociales definitivamente es un tema, o son las redes sociales en sí mismo un tema que nos llevan a la reflexión, y que de todas maneras está cambiando la forma en la cual se están haciendo las cosas entre particulares y también en el gobierno. Twitter, que es, digamos, la segunda red social más importante, la primera sigue siendo Facebook por el número de personas que se integran a este tipo de red. Twitter tiene una característica muy importante, y es que la empresa que lo ha manejado sistemáticamente se niega a dar información de cuántos usuarios hay en Twitter. Para México tenemos un dato generado por una empresa particular que habla de cerca de 1.800.000 cuentas que han sido creadas. Esto, digamos, este es un dato al mes de julio de este año, y nos da una idea de que de enero de este año a julio de este año, la mitad del año, se han incrementado en un 600%, un poco más del 600% la utilización del Twitter. Sin embargo, del 1.800.000 cuentas, solamente la mitad están activas, es decir, cerca de 900.000 cuentas son las que se utilizan, y de estas, el 90% utilizamos la cuenta de Twitter para enviar 1, máximo 2 tweets por día. Es decir, solamente el 20% envían más de 2 tweets por día. Esto nos da la idea de que es sí una corriente muy fuerte que está comenzando, que apenas está comenzando en México, y que está empezando a tener su notoriedad, que definitivamente lo que permite, y eso es parte del atractivo del Twitter, es poder generar opinión, poder generar dato, información, y transmitirlo de una forma exponencial. Un mensaje que es básicamente el Twitter, y que además se puede descargar en los teléfonos celulares y utilizarlo a través de Internet. Un mensaje que se envía a través del Twitter puede ser reenviado, y en cuestión de segundos puede generar una red y una serie de impactos que incluso el mismo usuario de Twitter desconoce hasta dónde la información que se da a conocer. En México, más de la mitad, cerca del 60% de las cuentas de Twitter activas están en el Distrito Federal. En Jalapa, por ejemplo, que es uno de los municipios acá del estado veracruzano en donde se da toda esta situación, nada más el 2% de las cuentas se encuentran ahí. Coahuila, para tener un contexto, por el número de cuentas que existen registradas con el domicilio en Coahuila, ni siquiera tiene una representación aún importante dentro del contexto nacional.
¿Qué fue lo que sucedió precisamente en Veracruz? Bueno, como ya se ha comentado, se reforma el Código Penal para, digamos, tener un delito que pudiera ser más medido, no de terrorismo, sino de alteración al orden, y pareciera que después del desistimiento que se da por parte del gobierno del estado de Veracruz, la intención es aplicar este nuevo delito a los tuiteros, lo cual ha despertado una serie de controversias, y ya académicos y especialistas en diversos temas han dicho que, por una parte, el delito ha quedado tan amplio que cualquier actividad que pudiera generar algún tipo de manifestación social pudiera ser este delito, lo cual ya ha sido tachado, y la otra es la inconstitucionalidad en la cual podría incurrir el gobierno de Veracruz al tratar de aplicar esta nueva reforma a su ley, a su Código Penal. Aquí en Coahuila nosotros no escapamos de esta onda, de este episodio que se presenta en el estado de Veracruz. A principios de esta semana y posterior a las festividades del Grito de Independencia, el gobernador del estado manifestaba alguna idea sobre lo que estaba sucediendo con respecto a las redes sociales, y esto fue, y hay que decirlo, malinterpretado y además tuiteado, e incluso llegamos hasta la prensa nacional a ser, digamos, ejemplo de que en Coahuila lo que se quería era censurar las redes sociales y demás. Ya se aclaró que esa nunca fue la intención del gobernador del estado, y si uno revisa las declaraciones transcritas, efectivamente no hubo ni siquiera una manifestación de que hubiera voluntad en ese sentido. ¿Cuáles son las reflexiones que podemos desprender de este breve pero sí muy importante episodio respecto a los tuiteros? Por una parte, me parece que, al menos en mi opinión, no triunfó la libertad de expresión. Sí hubo, me parece, intención de parte de estos tuiteros de aprovecharse de este medio, de malutilizarlo para generar una psicosis, y por supuesto esto no puede ser libertad de expresión, porque esta debe siempre llegar con responsabilidad. La otra es, definitivamente, se está señalando un tema muy pendiente que tienen todos los gobiernos, de estar siempre comunicando de manera veraz y de manera oportuna sobre los acontecimientos que están sucediendo en el país. Los vacíos de información definitivamente son llenados por este tipo de rumores que al final nadie sale ganando. Y entonces tienen, por una parte, todos los gobiernos que tener estas redes de información en donde puedan dar a conocer qué es lo que está sucediendo, tienen que generar esta credibilidad de que lo que están diciendo es verdad, pero además, y esto es también algo muy importante, los gobiernos, las oficinas públicas, a diferencia de todos los que usamos Twitter a título personal, pues sí tienen responsabilidad en caso de incurrir en información equivocada, y por eso habrá que comprender también un poco cuál es de alguna forma, cuando los gobiernos no tienen una información tan rápido como uno quisiera, pues definitivamente se refiere a la responsabilidad que los gobiernos tienen de informar, sí, de manera rápida, pero también de manera precisa sobre lo que está sucediendo. Y hasta aquí sería el comentario del día de hoy. Muy completo, mi estimado Víctor, que ya no nos queda tiempo ya de abundar un poquito más, ya tenemos que despedir la señal del Canal 7. En el siguiente corte, ahora sí, vamos a desmenuzarlo un poquito más. ¿Por qué no estás de acuerdo que no triunfó, por ejemplo, la libertad de expresión? Claro. Yo también tengo algunos datos que aportarles, y nada más decirle a nuestro auditorio, nosotros no tenemos Twitter a propósito en este programa. Pues ya tendremos que sacar uno. Vamos a tener un Twitter a partir del próximo lunes de portafolio. Se va a encargar ahí de preparar todo, pero con la única finalidad de informarle a usted de los temas que vayamos a comentar, de las entrevistas que se vayan a desarrollar en este espacio, y no tanto para estarle diciendo abusados porque va la patrulla por la calle fulana, ¿verdad? Que eso es lo único que genera es desinformación y jugar al teléfono descompuesto. Víctor, no nos despedimos. A la gente del Canal 7, gracias. Quienes estamos por el 8, regresamos después del corte.